está con nosotros nuestra sexóloga querida Irene Moreno. ¿Cómo estás? Pues muy contenta de venir a platicar de un tema diferente, controversial, interesante. Sacas cosas de verdad a veces que uno ni se imagina. Sí, porque escuchamos el nombre pansexualidad, que seguramente muchos de los televidentes ya lo escucharon y no saben de qué se trata como nosotros. Así que tú explícanos. Sí. No, pues fíjate que me parece interesante, decías Enrique, que saco temas, pareciera que de la manga, a ver qué... Sí. La verdad sí, escarbo un poco en lo que está en la moda de la sexualidad. ¿Y por qué de la moda? Porque, bueno, finalmente la moda pareciera que surgió el día de hoy, pero sin embargo es producto de muchas situaciones o de muchos estudios o de muchos comportamientos humanos que ya estaban allí, pero que no tenían quizás un nombre. Exacto. Pero fíjate que la pansexualidad, curiosamente, sí estaba bautizada por Sigmund Freud. Le llamó pansexualismo, refiriéndose a este gusto que pueden tener las personas por todo tipo de personas, independientemente o indistintamente del género. Entonces, todo, sexualidad, es decir, en sexualidad puedo tener relación con todo. Y refiriéndose a todo, hablamos de personas heterosexuales, homosexuales, transexuales, transgénero, intersexuales. Es decir, quien se considera pansexual puede sentir atracción erótica o atracción emocional, tener una relación romántica o tener una relación sexual con una persona indistintamente de su género, de su orientación o de su preferencia. Vamos entendiendo. O de su identidad genérica incluso. Entonces, una persona puede enamorarse de un transexual, una persona pansexual, claro. O sea, le gusta todo tipo de personas. No tiene, porque la persona dice, el pansexual dice, yo amo a otra persona. Más allá de su Más género, allá del género, la de su condición, su identidad genérica, etcétera, etcétera. Entonces, la pansexualidad, fíjate que salta a la luz hace unos pocos meses cuando Miley Cyrus se declara pansexual. Yo creo que ella sí se puso a investigar quién soy, por qué no tengo problemas de estacionamientos, como dice el maestro David Barrios, ¿no? Porque se habla mucho de la bisexualidad y hay quienes dicen, ay, no existen los bisexuales, ¿no? Todavía hay esta controversia o se piensa que una persona bisexual es alguien que realmente no sabe lo que quiere o está en la transición para convertirse, y lo pongo todo entrecomillado, en homosexual, pero bueno, la pansexualidad va más allá de la bisexualidad. La bisexualidad pues es un término binario en el que nos habla hombre o mujer y me gustan hombres o mujeres. Claro. Irene, ¿se puede entonces pensar que un pansexual ve más allá de lo físico? ¿Está más involucrado con la esencia de la persona? ¿Cómo comienza, digamos, la atracción? ¿Cuáles son, digamos, estos puntos atrayentes para un pansexual? Yo creo que hay las dos cosas, porque creo que lo que pasa es que la atracción física sí existe, por supuesto, tan es así que hay una interacción erótica, ¿no?, de cuerpos, y que debe de haber una atracción, pero yo creo que todos tenemos algo de pansexuales. ¿Ah, sí? Todos tenemos algo de pansexuales. A ver, ¿de veras? ¿tú puedes apreciar, Liliana, cuando una mujer es bella? Claro, sí, claro, puedo decir qué bonita, qué guapa. Qué atractiva. Incluso también a lo mejor alguien que se vista de mujer, puedes decir, oye, se ve súper bien y lo aprecias, pero lo hasta aprecias, ahí. exacto, ya no hay una atracción física. Pero es que fíjate que hay grados. El maestro Álvarez Gallú hablaba de que hay varias maneras de expresar tu orientación o preferencia sexual. Grados de apreciación. Exactamente. Entonces puedes ser desde lo que llama él onírico fantasioso. Yo creo que a lo mejor no les voy a preguntar a ustedes, pero yo en algún momento puedo tener una fantasía en donde participe una mujer. Eso no me convierte en lesbiana, pero hay un toque, ¿no?, de mí, en que puedo tener alguna fantasía en la que participe una mujer, o decir, ¡ay, qué mujer tan guapa! Mira nada más, qué buenas curvas, ¿no? Y decir, a lo mejor en el fondo me gustaría ser como ella. Eso no significa que necesariamente yo vaya a tener un intercambio erótico o un intercambio erótico afectivo o romántico con una mujer. Pero todos en algún momento podemos sentir cierta atracción por un personaje. He oído yo mujeres que dicen, si yo fuera lesbiana, la verdad yo querría con Michelle Pfeiffer, ¿no? Por decirte, ¿no? Con alguien, pero pues porque me gusta mucho esa mujer, aunque pues no es mi preferencia. Claro. Pero es interesante como si todos somos un poquito más abiertos de mente, nos damos cuenta que hay un potencial en nosotros de admirar, de sentir atracción por una persona indistintamente de su género
o de su orientación o de su identidad. Está inquieto. Es que estoy pensando, Irene, porque hace poquito en redes sociales una actriz hizo unas declaraciones en un programa también, hablando que ella no compartía que existiera la fidelidad. Entonces, que uno va caminando por la calle y se va cruzando tanto con hombres y como mujeres, y lo primero que se te viene a la cabeza es copula. Okay. No se te está viniendo a la cabeza irte a tomar el café con esa persona. Sino Lo único que copula quieres, con esa persona. Copula. Entonces, pues la verdad ya estoy perdido, porque esa parte de pansexualidad que tiene cada persona, entonces sí la estás reflejando y sí la estás usando cada vez que pasas por la calle. No, es que aquí hay algo. ¿No? Yo creo que también nosotros podemos discernir, y hay gente que te gusta y hay gente que no. Claro. O sea, a un homosexual no le gustan todos los hombres. No, a una exacto. lesbiana no le gustan todas las mujeres. Una dice, ay, no es lesbiana, no me junto con ella. Le digo, ni que tuvieras tanta suerte. O sea, a fuerza le vas a gustar. No a fuerza le vas a gustar, es exactamente Es parte lo del mismo. prejuicio también. Es un prejuicio. Claro. O sea, una persona pansexual no quiere decir que le gusten todas las personas. Es que quien le gusta por cómo es esa persona en particular, indistintamente de su género, orientación, identidad. ¿Y cómo lo identifico para empezar a trabajar en eso? Pues mira, en realidad yo creo que no tienes ni que trabajarlo. Si tú identificas que alguien te Sentirlo. gusta, tú lo sientes, eso se siente, eso se vibra. Tú no te preparas para esto, voy a Claro. volverme pansexual o O lo voy a frenar. O lo voy a Claro. frenar porque tampoco es algo que a lo mejor puedes, bueno, a lo mejor sí puede haber una contención social que te impida realmente expresarlo libremente. Claro. Pero eso es observarte, o sea, vamos a observarnos qué tanto podemos sentir admiración o atracción por personas indistintamente de su género. Hay quienes ni siquiera, con tantos prejuicios, ni siquiera se atreven a hablar, a acercarse, a conocer a alguien que consideren diferente. No hay gente que dice, no, yo no me junto con homosexuales, no me vaya a volver, ¿no? No, yo no puedo hablar con esta lesbiana, no vaya a ser que quiera conmigo, etcétera. Entonces, si abrimos nuestra mente, podemos darnos cuenta que puede haber gente atractiva, lo cual tampoco significa que te le vas a arrojar, ¿no? Ni que vas a tener una relación con esa persona. A ver, Irene, pero por ejemplo, yo sé que Ricky Martin es gay, Ajá. pero me gusta. A mí me encanta. Y digo, wow, ¿A quién pero eso no? es ser pansexual o simplemente te gusta. Bueno, yo O sea, creo que aquí tendríamos que revisar, ¿no? Preguntarle a él, así. Preguntarte a ti si ¿Te además gusta de Ricky Martin te gusta Miley Cyrus, si te Sí. gustan, si ya te gustan entendí. hombres, si Ya has entendí. sentido atracción por diversas personas indistintamente de su género u orientación ya, sexual. ya. Si te fijas, Miley Cyrus tomó una personalidad un tanto andrógina, Sí, en la sí. que eventualmente puede ser más masculina o más femenina y que no identificas claramente su propio género. Hasta ella o misma, el claro. concepto que tenemos del género, de lo que se supone Claro. que es femenino o masculino. Del rosa y el azul. Esto va más allá y lo podemos encajar un poquito con lo que ya hemos hablado en algún momento y que podremos repetir, que es la teoría queer. Y esto tiene que ver cómo se expresa el género, más allá de que si traigo barba soy hombre o si uso falda soy mujer. Esto me parece que también viene muy de la mano y que podría ser otro tema que podríamos reflexionar y Sí, debatir claro. aquí en Sexo en Muy la Sociedad. interesante, Irene. Esos temas, Irene, esos temas. Muchas Muy bien. gracias, Irene. No, a ustedes. Excelente miércoles de Igualmente, quincena. ombligo de semana y es quincena. El cuerpo creo que también lo sabe. Claro. Y la cartera también. Hoy chilla la rata. Gracias, Irene.